Bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel 2010 básico, en esta su primera unidad dedicada a los primeros pasos en Excel. Los objetivos que nos vamos a plantear para esta unidad didáctica es conocer qué es Excel. También hablaremos del modelo de trabajo y especialmente hablaremos del libro de Excel. Conoceremos el entorno de trabajo, también averiguaremos cómo dar órdenes a Excel y por último hablaremos sobre las funciones básicas que podemos realizar en Excel. ¿Qué es Excel? Excel es una potente herramienta de cálculo que nos permite tratar datos preferentemente numéricos para realizar sobre ellos eficaces acciones como cálculos, análisis, representaciones gráficas, etc. ¿Cuál es la aplicación de Excel? Cualquier actividad profesional o académica que requiera trabajar con números precisa de una herramienta como Excel. Excel es especialmente apreciado en la empresa, en su contabilidad, estudios económicos, análisis financieros, etc., en la actividad docente en el ámbito de la evaluación, control y seguimiento de los alumnos, en tareas científico-técnicas como es la ingeniería, la física, la arquitectura y tantas otras. También las actividades deportivas, a la hora del rendimiento físico o la estadística deportiva. Las tareas domésticas no quedan ajenas a las acciones de Excel y la contabilidad del hogar cada día más es llevada a través de la hoja de cálculo Excel. Excel no está solo. Excel se integra dentro de una familia de aplicaciones que bajo la denominación Microsoft Office permiten realizar cada una de las tareas de ofimática que son habituales en cualquier actividad con nuestro ordenador. La aplicación de Microsoft Office más conocida es Microsoft Word, que es el tratamiento de textos más universalmente extendido en el mundo de la informática. También tenemos otros hermanos de Excel como es Access, que es el encargado de gestionar bases de datos. PowerPoint, que es el programa o la aplicación de presentaciones en forma de diapositivas, muy utilizado en el ámbito de la empresa y en tareas docentes. También es muy conocido Outlook, que es el gestor de correo electrónico que podemos llegar a utilizar en nuestro ordenador, y tantas otras aplicaciones dentro de Microsoft Office. Dos son las grandes virtudes que caracterizan a Excel. Por un lado es fácil de manejar y por otro lado tiene una gran potencia de trabajo. Y todo está en los libros. ¿Por qué? Porque el soporte donde contendremos toda la información que tratemos con Excel se denomina libro de trabajo o libro de Excel. En cada libro de Excel podremos encontrar hojas de cálculo, hojas de gráficos, listas de datos y macros. Especial atención dedicaremos en este curso a las hojas de cálculo, a las hojas de gráficos, mientras que las listas de datos y macros las veremos en los niveles intermedio y avanzado de este mismo curso de Excel. El modelo de datos con el que trabaja Excel se denomina MDI. Ya sabemos que el lugar donde se introduce la información en Excel se denomina libro. Excel trabaja en modo MDI, que traducido sería interfaz multidocumento, de forma que dentro de una ventana Excel podremos encontrar una o más de una ventana de documento. Cada una de esas ventanas de documento representan a cada uno de los libros de Excel. Por tanto, nos encontramos con dos tipos de ventanas dentro del modelo MDI. La ventana principal, que es la que representa al programa, en este caso Excel, que es capaz de procesar los datos de cada ventana de documento. Las ventanas de documento contienen los datos que son procesados por la ventana principal, es decir, por la ventana de Excel. Cada ventana de documento es un libro Excel, con el nombre inicial de libro 1, libro 2 y así sucesivamente. Se trata de un modelo encapsulado. El modelo de datos MDI funciona de forma encapsulada donde la ventana principal puede contener a varias ventanas de documento, como muestra la siguiente ilustración. Vemos la ventana que engloba a todas las demás, que es la ventana de Microsoft Excel, y dentro de esa ventana de Excel, que es la ventana principal, descubrimos tres ventanas de documento que son cada uno de los tres libros que en el ejemplo ilustran el modelo MDI. La hoja de cálculo es uno de los elementos fundamentales del trabajo con Excel y podemos decir que es una estructura de información que organiza todo ese contenido en filas y en columnas. La intersección entre una fila y una columna de la hoja de cálculo determina un lugar denominado celda. Dentro de cada celda introduciremos los datos que serán procesados por Excel. A cada columna se le asigna correlativamente una letra en Excel y a cada fila un número. Y como si se tratara del juego de los barcos,
Cada intersección entre fila y columna determinará una posición que ya hemos convenido en llamar celda. El nombre con el que se designa cada celda dentro de la hoja de cálculo se determinará por la letra de la columna, seguido del número de la fila en la que se encuentra dicha celda. Por ejemplo, A5 identificará a la celda que está en la primera columna, columna A, y en la fila 5. La celda B8 estará en la segunda columna, es decir, en la columna B y en la fila 8. La celda C345 estará en la tercera columna, es decir, en la columna C y en la fila 345. Dentro de cada hoja de cálculo descubriremos que hay una celda que está activa. Sabremos identificarla del resto porque sus bordes aparecen un poquito más gruesos que los demás. Y dentro del libro encontraremos siempre una hoja activa, que encontraremos en la línea de pestañas que enseguida comentaremos y aparecerá destacada respecto a las diferentes hojas que pueden formar parte de nuestro libro Excel. El tamaño de una hoja de cálculo es realmente espectacular, contando con un total de 1.048.576 filas y una friolera de 16.384 columnas. En total, más de 17.000 millones de celdas disponibles en cada hoja de cálculo. Recordad que eso solo es una hoja del libro. ¿Y cuántas hojas puede llegar a tener un libro Excel? Pues realmente no existe límite para el número de hojas que admite un libro Excel, siendo el único límite real el que corresponde al límite de la capacidad de nuestro equipo informático, en cuanto a la memoria disponible, la memoria en disco, su capacidad de proceso, etc. Las representaciones gráficas de datos también pueden formar parte de nuestros libros Excel como una hoja más. En la unidad didáctica 6 descubriremos cómo un gráfico puede incrustarse dentro de una hoja de cálculo o formar parte de una nueva hoja del libro.